Saludos, muchas bendiciones. Soy el pastor Johan Castillo de la Iglesia Libre del Ministerio Libertadores del Reino. Quiero decirte que la palabra es bien clara cuando Jesús dice: venid a mí todo aquel que está cargado, cansado, conocerá la verdad y ella te hará libre. Por lo tanto, quiero invitarte a que te congregues. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. La palabra de Dios es la que restaura, la que sana, la que liberta. Así que te invito a que busques del Señor Jesucristo para que la salvación, su promesa, sea visible en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu pastor Johan Castillo de la Iglesia Libre Internacional. Bueno, señores, en la medida que uno va escuchando las cosas que ha hecho a lo largo de su vida el pastor Johan Castillo, uno no tiene más que poner la cara de asombro. Yo estuve viendo el testimonio de una joven que afirma haber sido objeto de este caballero hace unos 20 años atrás. Y ese testimonio de lo que yo pudiera llamar una sobreviviente es una demostración de que este tipo de conducta en la gran mayoría viene con el ser humano, con la persona. Y habría que pensar que quizás el propio pastor sufrió algún tipo de situación. Y quizás ese tipo de situación lo llevó a él a replicar la experiencia vivida con otros infantes. Yo les dije en mi primer comentario que permanentemente yo cuestioné a Johan cuando fue mi vecino, por cómo llegó, cómo lo trataron, ese trato que buscaba de aceptación de la gente, que muchas veces a las personas les resulta gracioso, les resulta simpático. A mí no me resultó simpático, todo lo contrario. Entendía que no era la mejor forma, pero en los barrios las personas tienen formas de vivir, de aceptarse, de llegar al otro, y cada ser humano tiene su personalidad. Han surgido muchas conjeturas, se habla de cantidades que uno tiene obviamente que cuestionarla, hablar de más de 20 personas en todo este proceso. Yo entiendo que alguien debió darse cuenta que debió contar con la complicidad de mucha gente que supo, que se enteró, pero se cayó. Y eso es importante, como también resaltar que quienes se atreven a contar su experiencia es porque ya la han logrado superar. Hay personas que prefieren ni siquiera hablar de esos temas. Y cuando yo veía a esa joven, empoderada ella, dando su testimonio, y de la forma tan diáfana, clara y precisa, con la que narró la experiencia vivida con este joven, o con este caballero, pero que en aquella época, estaríamos hablando de 20 años atrás, da una demostración de que le costó trabajo, de que su familia la formó bien, y de que ella logró superar física y emocionalmente aquella situación. Por eso se le nota empoderada. Cuando las personas dicen, bueno, ¿y por qué ahora? Bueno, porque ahora fue que logró superar esa situación. Y hay unos traumas que el ser humano no lo supera. Por eso es importante hacer conciencia en la ciudadanía, en la población dominicana. Es importante hacerle entrar en razón de cómo se deben cuidar los menores, los infantes en la sociedad. A los profesores, a las profesoras, a los líderes religiosos, a los líderes sociales, a los líderes comunitarios, porque muchas veces se confunde el liderazgo y no se logra mantener ese equilibrio. Y es ahí donde viene la dificultad. Entonces,
Personas que entienden, estos degenerados entienden que no pasa nada, no se dan cuenta del daño emocional que le están causando a un ser humano, sobre todo a un niño o a una niña, que se va a quedar con ese trauma para el resto de su vida y que puede o superarlo o replicarlo. Y el problema es más grave cuando entonces se da la segunda opción, que es replicarlo. Es por eso que hay que tener cuidado al momento de tratar con niños, niñas y adolescentes. Yo entiendo que por el hecho de ser el tipo de protagonista que es, que en este caso es un pastor evangélico, yo les dije que lo de pastor siempre lo cuestioné por el hecho de un segundo de bachillerato, aunque luego alguien me comentó en mi primer análisis de que él era licenciado en mercadeo, y a esa persona yo le hice referencia de que generalmente los religiosos tienden a mentir mucho, y sobre todo este tipo de personas con este tipo de trauma tienden a mentir mucho, porque decir que tienen cierto título o aquella o tal formación, eso le da cierto estatus con el grupo que ellos están manejando. Por eso yo le decía, yo cuestiono el título, no lo niego, pero sí lo cuestiono porque cuando yo dejé de tratarlo, estoy hablando de más de 8 años, él apenas tenía lo que él me dijo. Y si él me dijo que tenía un segundo de bachillerato, bueno, pues eso fue la información que él me brindó. Pero tampoco yo tengo la forma de comprobar si fue hasta ahí que él llegó. Y como sé el proceso que lleva de convalidación, de reinicio del proceso educativo en nuestro país, yo dudo mucho que de aquel tiempo acá él haya podido terminar el bachillerato y haya entonces podido terminar una carrera universitaria en el tiempo estipulado. Estaríamos hablando de 6 años o 4 años el bachillerato y 4 años la universidad. Entiendo que no tendría tiempo, más con el estilo de vida que él llevaba, y viene la parte familiar, que se casó y tenía 2 niñas o tiene 2 niñas. Entonces, tomando en cuenta eso, no creo que haya podido alcanzar una titulación universitaria. Lo cierto es que me dijeron ese dato, pero vuelvo y digo, por el protagonismo de ser un pastor, que también su formación como pastor habría que cuestionarla, entiendo yo que ahí viene el impacto de esta información en toda la sociedad dominicana, que tenemos prácticamente una semana con esta noticia en primera plana. Pero las cosas, en la medida que han pasado los días, se están complicando en el entendido de que más testimonios, posibles víctimas, se habla de personas que fueron agredidas y que la familia decidió hasta sacarlos del país por el hecho de que entendían que saliendo a vivir fuera estarían ellos en otra posibilidad de superar ese trauma. Pero sin duda alguna que estos hechos van a seguir aconteciendo en la sociedad dominicana. Y le voy a decir por qué. Porque tenemos un descontrol con la conformación de iglesias, movimientos religiosos, pastores, señores, tenemos demasiados pastores en la sociedad dominicana y tenemos entonces carreras vacías. ¿Cómo es posible que usted tenga, para ponerle un ejemplo, la carrera de teología, que a veces hay que esperar llenar un cupo de 35 estudiantes para dar inicio a una licenciatura, y tenemos la República Dominicana llena de iglesias y de pastores por todos los sectores populares? ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde se formaron? Y cuando usted le pregunta, ellos le dicen que recibieron un llamado de Dios.
Pero el llamado de Dios es para dirigir, no para fajarse a estudiar, no para sacrificarse. Y después entonces brindarle a sus seguidores lo que ellos han recibido en las universidades. El llamado es para yo ser pastor, conformar una iglesia, tener carta abierta, ¿verdad? Para visitar, para hablar, para decir lo que yo quiera, e incluso hasta para interpretar la voluntad de Dios. Y tenemos este tipo de situaciones. Por eso digo, esto no se va a acabar. Si no prestamos atención a este tema y a esta proliferación de iglesias y proliferación de pastores y pastoras sin ningún control, sin ninguna exigencia académica, formativa, religiosa, espiritualidad, nada de eso, este tema va a continuar y ustedes verán que cuando superemos esta historia de Johan Castillo, tendremos entonces situaciones con otros religiosos sin importar la denominación cristiana. Hasta un próximo comentario.